Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Juan Bautista vio acercarse a Jesús y dijo: «Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». A él me refería cuando dije: «Después de mí viene un hombre que me precede, porque existía antes que yo». Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él fuera manifestado a Israel. Y Juan dio este testimonio: «He visto al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y permanecer sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre el que veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Yo lo he visto y doy testimonio de que él es el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Queridos hermanos, este segundo domingo durante el año, el Evangelio nos presenta a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan Bautista, como pudimos escuchar recién en el Evangelio, ve llegar a Jesús y le da el título de Cordero de Dios, título bastante conocido por la gente de la época porque ya en el Antiguo Testamento se venía designando con este título a aquel que salvará a su pueblo, no con la guerra, sino con el mensaje de paz y dando su vida sin ofrecer ninguna resistencia, tan manso como un cordero. Por eso Jesús entra en esta figura de que es el Cordero de Dios. Y para que esta imagen cobre todavía más fuerza, Juan el Bautista se encargará de remarcar la diferencia que existe entre él y entre Jesús. Si recuerdan, en el Evangelio también le habían preguntado a Juan el Bautista si él era el Mesías, y él va a afirmar rotundamente de que él no es el Mesías, que él solamente prepara el camino, que señalará a aquel que sí tiene que venir y que es el Mesías. Juan el Bautista, en el momento en que aparece Jesús, tendrá que hacerse a un lado, tendrá que darle lugar a Jesús. Juan será el que bautiza con agua, que preparará un bautismo de conversión, de tomar conciencia, de preparar el corazón para aquel que va a venir. Pero el verdadero bautismo es el bautismo de Jesús. O sea, Él nos bautizará con el Espíritu Santo. Por eso, entonces, como decíamos, Juan el Bautista, cuando aparece Jesús, ya será el momento de hacerse a un lado, de darle el lugar al Señor, a aquel a quien Él le estuvo preparando el camino. Ahora es a Jesús al que hay que seguir. De hecho, algunos discípulos de Juan el Bautista, cuando Juan el Bautista señala a Jesús como el Cordero de Dios, como el Hijo de Dios, bueno, muchos de los discípulos de Juan el Bautista pasarán a ser discípulos de Jesús. Serán a Jesús a quien comenzarán a seguir. Y es Jesús a quien hay que seguir porque Él es, en definitiva, el único que puede quitar el pecado del mundo, como reafirma Juan el Bautista. No hay otro más que Jesús que pueda quitar el pecado. Si, como decíamos, la misión de Juan el Bautista fue preparar el camino, una vez que llega Jesús, será el Señor el que nos mostrará el camino hacia el Padre. La misión de Juan el Bautista fue señalar a Jesús, de señalarlo como el enviado de Dios, diciendo que Él es el Hijo de Dios y entonces a Él hay que seguir. Y un poco Juan el Bautista es el modelo de aquel cristiano que también, como nosotros, tenemos esta misión. Tenemos la misión de dar a conocer a Jesús, de decir, a Él hay que seguir. Él es el único que puede quitar el pecado del mundo. Jesús, no hay otro. Por eso es a Él a quien tenemos que seguir. Nosotros, a ejemplo de Juan el Bautista, también tenemos que dar testimonio de Jesús y decirle al mundo que no hay otro más que Jesús capaz de quitar el pecado del mundo. ¿Cuál es el pecado del mundo? ¿Cuál es el pecado que quita Jesús? El pecado más grande es la desobediencia a Dios.
ese pecado encierra todos los demás pecados, pero el más grande es el desobedecer a Dios, no querer cumplir su voluntad, apartarnos de Él. Y después de ese pecado vienen todos los demás, consecuencia de este apartarnos del Señor. Por eso Jesús nos da el mejor ejemplo de obediencia. Él, como nos dice la palabra de Dios, como cordero manso va al matadero, entrega su vida por nosotros. Por eso Jesús es el mejor ejemplo de obediencia a Dios y es un ejemplo a seguir. Nos mostrará este ejemplo de obediencia, pero también dará su vida por cada uno de nosotros. Por eso Jesús es el modelo de aquel que es obediente y cumple la voluntad de Dios. Y por esa obediencia Él nos salva. Jesús es el único que tiene el poder para poder restaurar esta situación de pecado de la humanidad, de tomar para sí esas culpas y salvarnos. Y con esto darnos el ejemplo. Jesús es el único que puede quitar el pecado del mundo y no hay otra, ¿no? El ser humano es incapaz por sí mismo de poder liberarse del peso del mal. Hará falta que sea el Señor quien tome sobre sí todos nuestros pecados y nos salve. Si Juan Bautista bautizaba con agua, ese bautismo era incapaz de salvar. Hará falta el bautismo de Jesús, el bautismo del Señor, que lo hará con el Espíritu Santo. Y es ese Espíritu Santo que nos dará a cada uno de nosotros, bautizados, hijos de Dios, para poder liberarnos del mal y del pecado. Pero ¿por qué entonces, si Jesús cambió esta realidad de pecado, si Él es el único y fue el único capaz de quitar el pecado del mundo, ¿por qué nos encontramos con tantas situaciones y realidades de pecado? Por la libertad humana. La libertad humana que, teniendo el camino marcado y el modelo y el ejemplo en Jesús, muchas veces decide seguir desobedeciendo a Dios. Jesús ya nos marcó el camino, nos dijo por dónde tenemos que ir, cómo es que tenemos que hacer, nos dejó el mejor ejemplo de obediencia, pero muchas veces nos cuesta ser obedientes a Dios, seguir a Jesús, cumplir su palabra, ¿no? En cada misa nosotros pedimos al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que tenga piedad de nosotros. Lo reconocemos a Jesús como el único capaz de poder liberarnos, porque sentimos la necesidad de liberarnos de las ataduras del mal, del pecado, de nuestras culpas. Y sabemos que Jesús es el único capaz de poder liberarnos de todo esto. No podemos hacerlo por nosotros mismos. Por eso también como Juan el Bautista reconocemos a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y lo invocamos para que con su fuerza salvadora seamos capaces de tomar su ejemplo, ser obedientes a Dios y darle gracias también porque en Él hemos sido salvados. El único que pudo salvarnos y lo hizo fue Jesús. Él, el Cordero que quita el pecado del mundo. La bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.